Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla y vamos a hablar del próximo trabajo práctico. Recuerden que hoy es la última clase de, de esta primera parte antes del receso y después nos reencontramos recién el 20 y pico de julio. Miércoles 22 de julio es nuestra próxima clase. Ahora tenemos 2 semanas de descanso. Si ustedes ven allí, lo que estamos viendo es el archivo que yo había subido el año pasado. Ahora lo voy a retocar. Les digo esto para que no se asusten cuando vean la fecha de entrega, porque esta fecha va a cambiar. Algo les adelanté en la primera parte de la clase, pero acá tenemos el material que después les voy a compartir. Vamos a hablar de narración policial, es decir, de textos que ojalá podamos leer muchos, pero al menos van a tener que elegir uno para el próximo trabajo práctico. La narrativa policial es un subgénero literario que nació con la novela policial negra o novela negra, así se llama la novela que trata sobre casos que terminan en la justicia y que por lo general tienen que ver con algún hecho de violencia. Consiste en relatar la investigación de un hecho criminal y la participación de sus protagonistas. Por lo general, son textos ficcionales, esto quiere decir, nunca ocurrió, surgen de la inventiva de los autores, pero además de la novela, puede abarcar el cuento o el relato policial. Sin embargo, hay dentro del género policial el llamado non-fiction, el que no es ficción, el que es realidad. Cuando se escribe una novela, un cuento, lo que sea, pidiéndole prestado a la literatura sus recursos y haciendo un texto bello, agradable de leer, quiero decir, porque los hechos que se relatan no son muy agradables, pero que ocurrieron efectivamente. Y esto es un ejercicio ya no de la literatura, sino del periodismo, que le pide prestado a la literatura esos recursos para generar una novela o algún cuento, pero de no ficción, es decir, de realidad, algo que sí sucedió. El primero famoso que inaugura en todo el mundo este género, porque antes no existía, es el caso A Sangre Fría. A Sangre Fría es un libro escrito por el periodista y escritor estadounidense Truman Capote, publicado en 1966, que marcó un antes y un después en la literatura mundial porque inauguró este género, la novela de no ficción, es decir, un hecho policial del género o del subgénero policial non-fiction, es decir, que son hechos reales que habían sucedido. Este género, también llamado periodismo narrativo o periodismo literario, consiste en que el periodista utiliza los recursos de la literatura para generar bellas obras escritas sobre sucesos totalmente verídicos, las que incluyen detalles precisos que se obtienen de una profunda investigación periodística. El libro A Sangre Fría de Truman Capote es un librote gordo que les recomiendo, que bueno, es una novela, pero con el plus de que aquello que están leyendo efectivamente ocurrió, no es ningún invento. Rodolfo Walsh, en esta parte del mundo, periodista argentino, escritor argentino, también escribió no ficción, es uno de nuestros grandes autores en castellano, porque Truman Capote es estadounidense. Rodolfo Walsh es un periodista asesinado por la última dictadura cívico-militar en 1977 por su famosa carta a las juntas militares. Su trabajo periodístico le valió la muerte en ese momento porque denunció las atrocidades que estaban pasando con la violencia ejercida por el Estado. Yo, si les interesa, después les puedo pasar algunos títulos de Rodolfo Walsh, pero si no, pueden indagar y ver si consiguen A Sangre Fría de Truman Capote, o si prefieren algo más corto, y pueden ver qué otras obras sobre el subgénero policial, qué otras novelas policiales, cuentos o relatos policiales
de casos policiales, de hechos policiales, prefieren porque tienen que elegir al menos uno para el trabajo práctico que va a ser muy parecido a este que está acá. Este es el del año pasado. Va a ser nuevamente el trabajo práctico número 6. Van a tener que elegir una obra o pieza comunicacional del género literario policial, leerla, obviamente. Esto es importante y lo subrayo porque nos pasó en algunos casos, los que desaprobaron, lamentablemente, el año pasado, que nos damos cuenta cuando no la leyeron, digamos. Porque ustedes después tienen que exponer el argumento de la obra, contar de qué va esa obra que leyeron, quién es el protagonista, qué hizo, qué pasó, cuál es el hecho, cómo se desenvuelve. Y se nota muchísimo cuando no lo leyeron y le pidieron a internet que les haga un resumen. Si alguien se quiere arriesgar, que lo haga, pero seguramente va a salir mal, para que lo sepa. Está presente Ibar, así que ya termino de desarrollar esta partecita y le damos la oportunidad de que exponga. Este texto que ustedes tienen que elegir para este próximo trabajo práctico, y se los doy con tiempo para que ahora en el receso aprovechen a buscar, a ver qué es lo que encuentran, elijan alguno y tengan tiempo de leerlo, porque algunas novelas son un poco largas, por ahí les puede resultar una oportunidad para comprarse un libro y leerlo, para pedir prestado, para leerlo a través del formato digital en la pantalla. No lo recomiendo, yo les recomiendo más tomar el objeto libro, tocarlo, ir hojeándolo. Es distinta la experiencia, pero como ustedes quieran. Puede ser una novela, puede ser un cuento, un relato, ya sea ficción o realidad. Es decir, un invento del autor o que efectivamente haya sucedido y por lo tanto sea un ejercicio periodístico del autor. Van a tener que presentar una breve ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica es un breve párrafo en donde ustedes cuentan el título, el autor, el año, el lugar de edición, es decir, los datos básicos, para que nosotros sepamos de qué texto se trata, nada más. Por ejemplo, A Sangre Fría, autor Truman Capote, editado en 1966, editorial tanto, Nueva York, por ejemplo. Punto 2, extraiga al menos... Discúlpame, Elías, discúlpame, ¿se me corta a mí o se les corta a todos? Porque se corta, no tenés como buena señal, A mí te me cortás vos, Clau. entonces es mi problema. Me parece que sí tenés conexión débil. A ver, voy a ajustar un poco acá. Listo. Continúo. Punto 2. Extraiga al menos 4 partes del texto donde se privilegien distintas funciones del lenguaje, que es una clase que vamos a dar luego. Eso es para evaluar conceptos que vamos a desarrollar en la segunda parte después del receso. Y después exponer en clase y en vivo. Y esta parte es importante porque ustedes saben que es la parte que tienen que aprobar con buena nota para la segunda parte de la materia, exponer en clase y en vivo el argumento de la pieza elegida. Esto es muy simple, es contar de qué habla el texto. Es decir, yo elegí esta novela de este autor que trata de un protagonista que se llama tanto, que hace esto y aquello, sucede esto y aquello, se desenvuelve de esta manera. Muy brevemente, como lo hicimos con la gacetilla, pero ahora sobre un texto de el género policial. Ese es el trabajo práctico que se viene. Vayan eligiendo textos, vayan googleando a ver qué es lo que encuentran, qué novelas hay, qué cuentos hay, cuál les gusta. Y lo importante es que lo lean, no que traten de hacer la trampa de que Internet se los resuma, porque se los adelanto, spoiler, se nota y son en general los que quedan desaprobados, lamentablemente. Y es una lástima porque ya falta el último trotecito para terminar la materia. Ahora sí, Ibar, si querés, escuchamos tu exposición, que solo te falta a vos. Ibar, está por ahí, ¿nos escuchás?
Bueno, en el chat puso que estaba presente, que lo disculpemos que estaba viajando, pero ahora yo no lo veo. ¿Me escucha, profe? No, Ahí está. eh, eh, ahí está. Pero no te vemos. Ahí ¿Ahora? está. Ahora sí, ahí te vemos. Listo. Dale, No, tuve un inconveniente ahí con el micrófono del celular. está bien. Bueno, Perfecto. mi gacetilla de prensa trataba sobre un hecho de un procedimiento de personal de investigaciones y de los grupos especiales acá en Paraná. Tras una tarea investigativa, hicieron un allanamiento en un domicilio en Bajada Grande, precisamente en calle Avenida Estrada, al 3600 más o menos, a 2 cuadras pasando Comisaría 11, donde presto servicio. Bueno, tras el procedimiento se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, armas de fuego de puño, chalecos antibala, cartuchería y una persona que quedó detenida en relación a la causa. Era un hecho que se estaba siendo investigado hace más de 3 años por un abuso de arma de fuego que hubo acá en la zona de Bajada Grande. ¿Hay alguna otra precisión? ¿Cuánta droga? ¿Cuántas armas? No, en los medios periodísticos no salió la cantidad de drogas, sino la especificación que era cocaína y marihuana. La persona detenida, bueno, tampoco obviamente divulgaron la identidad. Era un masculino de apellido Granada. ¿Un qué? Se pudo saber mediante... De ¿Un apellido qué? Granada. ¿Un ¿Un qué? qué? Una persona de sexo masculino, un varón, Ah, hombre, no un masculino hombre. ni Sí. femenino, acordate. Bueno, Ni masculino, ni femenino, ni positivo, ni negativo. Borren esas palabras del diccionario. bueno. Dicho eso, fue un procedimiento sencillo. Bien, yo tengo varias correcciones que hacerte. Estuvo bien que lo hiciste distendido, espontáneo, eso es lo que buscamos, pero el ejercicio de este trabajo práctico es pensar que esto es una entrevista. Nadie arranca una entrevista diciendo mi gacetilla de prensa trata. No, vos tenés que relatar el hecho. Estás hablando, no entendiste el ejercicio, estás hablando para un medio de comunicación, le estás hablando a la gente, a la comunidad que está del otro lado de la tele, en su casa, del otro lado de la compu, si es un streaming. ¿Se entiende? Sí, Tu público no son los profesores y tus compañeros, es la gente que está en la casa. Eso por un lado. Y después, faltan datos que son importantes. No se puede informar sobre un hecho sin saber los detalles. Cuánta droga y cuántas armas, porque no es lo mismo un arma, dos armas, que 14, porque el título va a ser un arsenal. No es lo mismo una 22 que un arma de guerra. fue un arsenal, profesor. ¡Ey! Peor todavía tenías que decirlo. Esa es la noticia. Ujú. Esa es la noticia. Ese es Bueno, el dato que te van a pedir. Eh, y empezaríamos por ese lado también, digamos, por cuál es el resultado del procedimiento. Esto, ¿cómo empezó? Porque hay muchos tiroteos en la zona Ujú. y hubo un grupo de la policía del área de investigaciones que comenzó precisamente, valga la redundancia, a investigar por qué eran esos tiroteos. Hubo procedimiento, hubo allanamiento y como resultado de esto, finalmente se dio con un arsenal, que esa es la noticia. Sí, Pero esto tiene una historia mucho más atrás que la que vos mencionaste, así como al pasar, que es un abuso de armas. Seguramente cuando te entren a preguntar, te van a preguntar, bueno, ¿hay detenido? Sí, hay detenido. ¿Tiene antecedente? Y por ahora no tenemos el dato, pero se presume que por la cantidad de armas que tienen y todo lo demás, hay un historial que estamos tratando de investigar y saber si ponele, ¿viste? Pero la historia es esa, como te decía Elías recién, es un arsenal. Esa es la noticia, es mucho y hay un abuso de armas anterior. Tiene una historia esto que también, de acuerdo a la investigación, lo podrías mencionar, pero lo dijiste así como al pasar. Para mí está bien en el sentido de que tenés un manejo, digamos, ágil del lenguaje, pero acordate de eso, que como decía Elías, estás hablando para un medio de comunicación. sí. Entonces, seguramente te van a atormentan con preguntas los periodistas, como somos nosotros. Así que, bueno, Elías.
Sí, para usar una metáfora que tiene que ver con el hecho policial que relatas, no es que te querramos acribillar, pero toma nota de estos errores porque son importantes para este trabajo práctico. Entender el ejercicio que estamos haciendo de exponer es comenzar diciendo, mi nombre es Ibar Sticker, me desempeño en tal lugar, hallaron un arsenal en Paraná. Ese es el título, es entender que vos estás comunicando para la gente, no para los profes, y después contar cuál fue la intervención, qué es lo que encontraron. Y si tenés el detalle de que es un arsenal, no te lo podés perder. Es lo primero que hay que decir. Pero bueno, sí que te queremos reconocer que tenés una expresión que es adecuada, que es espontánea, y eso está bueno. Como te decimos una cosa, te decimos la otra. Una de cal y una de arena. Relajada es la palabra. Y el masculino no lo vuelvas a mencionar, Sí, Iván, se me escapó, se ¿sabes? me escapó. Bueno, está bien, no importa. La Claudia te baja 2,5 puntos por el masculino. Ya está. Pero bueno, pero yo después me voy a fijar qué fue lo que pasó con los otros. ¿Algo más? Uy, hubo un par de masculinos. Escúchame, escucha, hubo un par de masculinos, bueno, ya vamos a ver. Respecto a lo que decía Elías de las novelas policiales, si por ahí llegan a andar por el centro y recorren alguna librería, hay muy buenas ofertas de pequeñas publicaciones de novelas policiales o de cuentos policiales cortos, con todo el arsenal de autores que mencionaba recién Elías. Aparte de Truman Capote, otros tantos más, pero son muy baratos, son chiquititos, uno los puede traer en la mochila, los va leyendo de a uno y va aumentando un poquitito el conocimiento acerca de esto, de estos cuentos. Estaba buscando uno a ver si llegaba a encontrar, pero no, lo tengo al lado de mi cama seguramente porque cada tanto le pego una ojeada a esos libros policiales, de novelas policiales. Son chiquititos, así que si no, cualquier cosa me piden alguno, yo se los acerco donde estén, alguna comisaría de acá de Paraná. Alguno de Paraná le puedo prestar alguno, así que cualquier cosa me dicen y se los acerco. Este es a sangre fría de Capote, no sé si se llega a ver, pero es gruesito. Está bueno, se los voy a leer para ver si a alguno le interesa. Siempre que quieran saber de qué va un libro, para ver si les va a interesar o no, se lee la contratapa, lo que está atrás de todo. Eso tiene un pequeño resumen para ver si te atrapa o no. Este dice, a sangre fría, Truman Capote. El pueblo de Holocomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. A partir de esta localización precisa, Truman Capote captura al lector en una historia apasionante e inaugura, como él mismo proclama, un género. La historia es la de los 4 integrantes de la familia Clutter, salvajemente asesinados en su casa, una tragedia que se enlaza con el linchamiento de Dick Hitchcock y Perry Smith 5 años, 4 meses y 19 días más tarde. El género, el non-fiction novel, una genial combinación de los elementos clave de los oficios de escritor y periodista. Con eficacia pionera, Capote siguió paso a paso la vida del pequeño pueblo de Holocomb y concentró su atención en los criminales. Curiosamente, ese trabajo de investigación lo convirtió en el biógrafo de una sociedad. Como escribió Frederick Carl, el caso Clutter fue seguramente el primero de los numerosos crímenes horribles, aquellos asesinatos masivos que acompañaron los asesinatos políticos. Quizá por primera vez, Capote percibió cómo una sociedad se definía a sí misma en relación con sus crímenes, con su capacidad para asesinar. Así se presenta este libro que tiene, ya les digo, 316 páginas. Y es la historia de esta familia
asesinada y nadie sabía quiénes eran hasta que, bueno, después la novela se desenvuelve cuando los encuentran. Le digo novela, pero es un hecho real. Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, hay otros autores como Edgar Allan Poe, son textos más cortos, por lo general de ficción, no son historias reales, pero la idea es que elijan un cuento policial, un relato policial, una novela policial o cualquier texto del género policial para poder hacer este trabajo práctico que va a constar de una parte escrita que tienen que entregar y de otra parte que es una exposición, como hemos expuesto hasta hoy acá las gacetillas. Así que el que quiera ir eligiendo y aprovechando el receso para leer, para que después no tengan necesidad de inventarnos que leyeron cuando no leyeron, estaría bueno que vayan viendo qué hay en alguna librería o en internet, si quieren ir googleando, quiero decir. Bueno, por mí, eso es todo por hoy, Clau. Bueno, no, nada, que tengan unas muy buenas vacaciones y aprovechen para leer que un libro no pesa nada en una mochila. Pasen por cualquier librería, van a encontrar un montón de ofertas, cosas baratas. 2,50 si quieren que les prestemos algún libro, nos dicen, nos mandan un mensaje, yo se los acerco. Ando en auto todo el día, así que de una corrida se los puedo acercar, no hay ningún problema. Yo sé que después los libros uno los presta y los pierde, pero no importa. Una buena posibilidad, digamos, de que se puedan encontrar con material. Así que cualquier cosa nos avisan. Eso es todo de mi parte. Ok, buen descanso. Acá también tienen a sangre fría si alguien lo quiere. Y está cerca, yo no voy a viajar por ahí para llevárselo, pero ya, si la Claudia anda en auto, se lo lleva. Bueno, dale. Cualquier cosa no me dicen y yo se los acerco. Buen descanso para todas, para todos.